Sexto dice, hace una pregunta. Si las cosas participan de la idea de la unidad, ¿dónde está ese uno? ¿Dónde está ese uno, esa unidad? ¿Dónde está? Porque nunca vemos la unidad por sí misma o el uno por sí mismo. Solamente vemos animales, plantas, piedras y objetos particulares como nos aparecen. Nadie ve esa unidad por donde participan las cosas. Y si el uno existe únicamente en las cosas particulares, bueno, deja de ser un principio universal y se transforma simplemente en un atributo de los objetos. Claro, parece que si yo veo una piedra en realidad, y yo veo que es una, parece que la unidad es más bien un adjetivo de la piedra, ¿ya? Un añadido de la piedra. Entonces, los filósofos crean una entidad abstracta, dice Sexto, el uno, para explicar por qué las cosas son una, pero esa explicación comienza a generar problemas mayores que aquello que pretendía resolver. Y ahí Sexto ya no se limita a plantear dudas, e intenta mostrar que la idea platónica de la unidad absoluta se destruye. Primero retoma el dilema anterior. El uno o existe separado de las cosas particulares o existe junto con ellas. Tenemos esas dos opciones. La primera opción fracasa porque jamás encontramos a la unidad o al uno aislado de los seres concretos. Nunca vemos la unidad pura, por decirlo de alguna manera, flotando separadamente de las cosas. Solo encontramos individuos particulares, árboles, piedras, animales o personas. La segunda posibilidad tampoco funciona porque si el uno está presente en los seres particulares, entonces deja de ser algo universal e independiente, como decía Platón, y se convierte en un atributo de las cosas. O sea, nuevamente se sostiene del mismo tronco. Si algo es uno porque participa de una unidad universal, el mismo razonamiento debería aplicarse para todo objeto singular. Por eso, la unidad más bien anda dispersa entre los seres infinitos. De hecho, pensémoslo así. Algunos filósofos definían al hombre como animal racional mortal. Eso es un hombre, animal racional mortal. Sin embargo, ese hombre no es Sócrates ni Platón. Cuando nosotros decimos hombre, estamos hablando de una... Pareciera ser que no estamos hablando de un hombre específico. Si yo le digo la palabra hombre, no estamos hablando de un hombre específico, estamos hablando de una especie de categoría. Porque si nosotros dijéramos ya que ese hombre es Sócrates, bueno, nadie más sería hombre. Si fuera Platón ocurriría lo mismo. Pero tampoco puede existir separado de todos los hombres particulares porque jamás aparece por sí mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, perfecto, tenemos la idea de hombre. Pero la idea de hombre, ¿dónde está? Es la pregunta. ¿Dónde está? En Sócrates, en Aristóteles, en Platón. Está ahí la idea de hombre. Perfecto, pero entonces la categoría de hombre está separada de los hombres o está dentro de ellas. O está y no está. Porque ¿cómo es posible que podamos decir hombre? ¿Ya? ¿Cómo podemos decir que hay una especie de hombre universal? El problema es que parece ser que ese hombre universal es una construcción abstracta y no una realidad existente. ¿Cierto? O sea, parece que el hombre de alguna manera creó esta categoría de hombre, ¿no es cierto?, para mencionar a los demás, pero el tema es que entonces salió de la cabeza de un hombre esta categoría. Bueno, Sexto dice, asimismo nació la unidad también, pues. También el uno parece convertirse en una abstracción sin existencia propia. O sea, del mismo modo el uno, al no poder ser concebido ni junto con los particulares numerables, ni por sí mismo, sencillamente es inconcebible. Sexto está diciendo entonces, esto es, digamos, gravísimo para los aritméticos. Si el principio del número 1 no puede siquiera pensarse coherentemente, entonces el edificio entero construido sobre él pierde fundamento. Lo mismo que ocurrió con el 1 debe aplicarse al 2, al 3 y a todos los números. Porque el fundamento de todos los números es el 1. Y si el fundamento es inestable, también lo será todo lo que se construya sobre él. Si hay una sola idea del 1, digamos que hay una sola idea, para tratar de salvar a los aritméticos. Pero ahí surgen dificultades, porque esa idea puede ser divisible o indivisible. Si es indivisible, muchos seres no podrán participar de ella simultáneamente.
ya si fuera indivisible. O sea, tendría que ser el concepto de hombre, por ejemplo, se tendría que ser súper, súper estricto y decir esto es un hombre y nada más. Sexto pone un ejemplo: si el objeto A posee completamente la idea del uno, el objeto B ya no podría poseerla, porque algo indivisible no puede estar íntegramente en varios lugares a la vez. Pero tampoco puede ser divisible. Si el uno se divide para que muchos participen de él, entonces cada objeto recibiría solamente una parte del uno y no el uno completo. Además, los propios pitagóricos consideraban a la unidad como algo indivisible y sin partes, así que ambas opciones fracasan. Bueno, queda una tercera posibilidad: que existan muchas ideas del uno, una para cada cosa singular. Pero esto tampoco resuelve el problema, porque si cada unidad posee su propia idea particular, habría que preguntar si todas esas unidades participan a su vez de una unidad superior común. Si participan, reaparece el mismo problema inicial, y si no participan, entonces las cosas podrían ser llamadas una sin necesidad de ninguna idea universal. Los pitagóricos pensaban que el 2 surgía de la unión de dos unidades. Y Sexto dice, ¿y cómo ocurre eso? Porque si colocamos una unidad junto a otra, hay tres posibilidades: o se añade algo, o se quita algo, o no ocurre ninguna de esas dos cosas. Si no se añade ni se quita nada, simplemente seguimos teniendo una unidad junto a otra unidad, y nunca aparece una nueva realidad llamada díada. Si se quita algo, ambas unidades disminuyen y dejan de ser lo que eran. Y si se añade algo, surge un problema absurdo, porque habría dos unidades iniciales, más aquello añadido, y más la díada resultante, formando 4 elementos en vez de 2. Por lo tanto, la díada, fíjense, escuchen lo que dice Sexto, la díada no será nada. La díada no será nada. Y Sexto remata diciendo que el mismo problema afecta a todos los demás números.